Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor y Salvador en la mañana de hoy. Y una vez más vamos a el versículo que leímos la semana pasada, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10, 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, que la mujer no se separe del marido. Y creo que es supremamente importante, queridos amigos y hermanos, repetir solamente algunas cosas de manera puntual de lo que hablamos la semana pasada. No todo, no la mitad, no un cuarto, pero hay puntos que es necesario volver a meditar. Comenzamos el sermón de la semana pasada, mis amados hermanos, afirmando que sería bueno recordar quiénes somos nosotros. Ciertamente somos santos, ciertamente somos personas que hemos sido justificadas por la gracia del Señor mediante la fe en Cristo. Sí, eso lo sabemos, pero muy a menudo se nos olvida quiénes somos. No somos sino criaturas. Dios nos ha formado, Dios nos ha dado vida, pero nuestros padres cayeron, nuestros padres escogieron de una manera absolutamente libre desobedecer a Dios. Absolutamente libre. No había ningún poder influenciándolos dentro de ellos, no había remanente de pecado dentro de ellos. De manera libre, escucharon la voz de Dios, escucharon luego la voz de Satanás y escogieron. Miren la expresión volitiva en su máxima expresión. Escogieron, sin coerción alguna, obedecer. Escogieron creerle al mentiroso. Y a partir de allí sabemos lo que sucedió. Y a partir de allí sabemos quiénes somos nosotros. Somos seres humanos, lo decíamos la semana pasada, con batallas, con luchas y con tentaciones, mis amados hermanos. Con tentaciones. Pero quiero, con el riesgo de sonar repetitivo, quiero repetirte en esta mañana que quizás una de las más grandes tentaciones que tiene el hombre, escuchen, si no la más grande tentación que tiene el hombre, son aquellas de índole carnal o sexual, que también pueden ser llamadas así. No, pastor, es que no, esa es una de las más grandes tentaciones que tiene tanto el varón como la varona, el hombre como la mujer, el esposo como la esposa. Porque lo que somos es carne. Y aún como creyentes hay un remanente de pecado que, de no ser mortificado, se levanta cual maestro y señor para querernos dominar y para volvernos a llevar a la esclavitud de la que Cristo nos liberó, mis hermanos. Y no podemos
Oh, me da pena porque me ruborizo. No, no me gusta hablar esto con mi esposa. No, no me gusta hablar esto con ninguno de los hermanos. Tenemos que reconocer que las tentaciones de índole carnal, de índole sexual, son peligrosas. Y repito, para unos muy grandes y para otros inmensas. Y dice un viejo dicho, que el poder del hombre, hablándolo en términos humanos, que el poder del hombre comienza cuando el hombre o la mujer, por la gracia de Dios, reconoce sus debilidades. Y no solamente, queridos hermanos, estas tentaciones de índole sexual, de índole carnal, son grandes, sino que son como un contingente, como un pelotón de soldados con fusiles en contra de una persona. Y la persona entonces es atacada por todos los flancos, por aquel y por aquel otro. Y la persona sujeta a ese tipo de tentaciones no sabe qué hacer. Y esos soldados o esos elementos que forman ese pelotón le dicen: sal, ríndete a nosotros y vivirás luego. Así podríamos personificar las tentaciones de índole sexual. Vienen por todos lados. Vienen por medio de una propaganda de loción. ¿No han notado ustedes? ¿Qué tiene que ver una mujer o qué tiene que ver una persona semidesnuda con una loción? Oh, la sensualidad, el cuerpo de la mujer. Están haciendo de esto un negocio. Entonces, por propagandas somos bombardeados. Por televisión, ni se diga. Por la radio, también somos bombardeados. Y ni hablar de los medios electrónicos del internet. Antes las personas tenían que viajar del punto A al punto B para satisfacer las lujurias de su corazón corrupto y poder ver las porquerías que querían ver. Ahora no. Ahora en su propio teléfono. Ahí las ven, ahí las tienen. Fotos, videos y cuestiones degradantes y obscenas. ¿Has caído alguna vez frente a estas tentaciones? ¿Has cedido alguna vez frente a ellas? Ten cuidado, porque ese enemigo es grande y peligroso. No, pastor, yo soy cristiano y yo las enfrento. Le recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18. La orden no es enfrentad allí, haceros los valientes, rechazad en el nombre de Cristo. La orden es huir, correr. ¿Ves la fornicación? Huid en el sentido opuesto. ¿Ves algo inmoral? Huid en el sentido opuesto. Esa es la orden del apóstol Pablo. Huid de la fornicación. ¿Quiénes? Siempre cometemos el error. Siempre cometemos el error de creer que los fornicarios son personas de entre los 17 y los 45 o 50 años. Siempre creemos el error. No. La fornicación puede estar presente en niños de cortas edades hasta ancianos de avanzadas edades. Esta es una tentación que nos quiere coger a cada uno de nosotros y nos quiere hacer ropa de trabajo con el propósito de que nuestro testimonio sea que sea dañado y nosotros vituperemos a Cristo. Huid de la fornicación. ¿Quiénes? Todos. Pero en el caso específico de este pasaje, huid de la fornicación quienes de ustedes no hayan contraído aún matrimonio. Huid de la fornicación vosotros los que estáis casados. Huid de la fornicación vosotras las viudas. Todos tenemos
que huir de la fornicación. Pero también quiero recordarles, hermanos, antes de entrar un poquito más en detalle con los matrimonios, acerca de los solteros, quienes de ustedes no hayan contraído nupcias, no se hayan casado, quienes de ustedes no hayan entrado en ese pacto hasta la muerte, ese es el pacto hasta la muerte, yo les quiero recordar de el honor de mantenerse solteros para el Señor. Y también quiero recordarles que el matrimonio no es una obligación. Socialmente lo han constituido como una obligación. Y Pablo lo dice, no de manera directa, pero Pablo lo afirma más adelante. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, son cuestiones o eran cuestiones de índole social. Entonces, si la niña del hombre de la casa cumplía cierta edad y no se casaba, socialmente lo veían muy mal. ¿Por qué estas cuestiones no aplican para nosotros? Porque Pablo, a partir del versículo 36, dice, si quiere dar a su hija, hágalo, y si no la quiere dar, no lo haga. Entonces el matrimonio, hermanos, no es una obligación. Eso debe quedar en claro. Pero, si usted se casa, bien hace, y si no se casa, dice Pablo, hace mejor. Pero cásese o no se case, huya de la fornicación y sirva al Dios vivo, porque su cuerpo, mujer soltera u hombre soltero, es el templo mismo del Espíritu Santo. Las viudas, tanto nos olvidamos de las viudas, han llegado a convertirse en ciudadanas de segunda o de tercera categoría. Socialmente, a ti te mencionan la palabra viuda y vienen ideas que no corresponden a la realidad, hermanos. Viuda, la mujer que ya no se puede mover. Viuda, la mujer que ya está en una edad tan avanzada que ya no puede hacer nada. Y Pablo desmitifica esta cuestión en la Escritura, hermanos. Las viudas, de hecho, ocupan un lugar muy, pero muy importante en la Escritura. Y nosotros como iglesia del Señor debemos ser recordados ese lugar especial que la Escritura le da a las personas que en alguna oportunidad contrajeron nupcias, entraron en un contrato marital, pero por diferentes razones ahora no están. ¿Y por qué no están? Porque su contraparte, porque su esposo o su esposa ha fallecido. Y Pablo lo ilustra de una manera clara en la Escritura y pone aquel ejemplo. La ley, mientras el hombre viva, está sujeto a la ley. Mientras el marido viva, la mujer está sujeta al marido. No sujeta en el sentido de servidumbre, de esclavitud. No, sujeta en el sentido de inseparabilidad, hermanos. Pero cuando uno de esos cónyuges muere, se cumple aquel voto que nosotros una vez pronunciamos cuando nos casamos, hasta que la muerte los separe. Y la muerte los separó. Obviamente la muerte como instrumento de Dios, la muerte como el precio que tenemos que pagar de manera corporal. Es necesario que el hombre muera una vez, pero la muerte disuelve el matrimonio. ¿Sí me entienden? La muerte disuelve el matrimonio. Y porque fue disuelto de una manera bíblica, en el caso de que la muerte disuelva un matrimonio, la parte que sobrevive puede volver en plena libertad a contraer nupcias una vez más. No es pecado. Pablo lo deja claro allí. Pero volvemos al punto. Si la viuda decide casarse o si la señora viuda no decide casarse, que haga lo que quiera, pero que huya de la fornicación y que le sirva con su cuerpo y con su alma al Dios vivo. Pero hermanos, quiero seguir hablando de las viudas,
Porque la Escritura nos muestra a las viudas por lo general como personas vulnerables y desamparadas. Por tanto, y esto ustedes lo conocen bien, por tanto, la orden para las viudas y más aún para aquellas que están en el Señor son estas. Si la viuda está en un estado de vulnerabilidad, la orden para la iglesia es protegerla. Si la viuda está en un estado de desamparo, la orden para la iglesia es estar pendientes. O si la viuda está en un estado de necesidad, la orden para nosotros, la iglesia, es proveerles. Entonces, hermanos, recordemos que la Escritura nos enseña a respetar las canas. Tenga un año más que usted, nosotros debemos respetar a nuestros mayores, hermanos. Debemos darle eminencia a los mayores. Y también debemos acordarnos que debemos tener en estima a aquellas a quienes llamamos viudas, y más aún si ellas son de la iglesia. Pero cuando decíamos huir de la fornicación, por supuesto hablábamos de las viudas, por supuesto hablamos de las personas que no han contraído matrimonio. Pero ahora, hermanos, enfoquémonos en lo poco que nos queda. Les pido excusas, quizás sea un sermón muy breve para muchos, pero les pido excusas, hermanos. Enfoquémonos en los hogares, más particularmente en las personas casadas. Versículo 10, leamos: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Miren la manera en la que el apóstol Pablo enfatiza que es una orden divina. En caso de que alguno a lo largo de la historia tuviera algunas dudas o tuviera cuestionamientos al respecto de la autoridad apostólica, en caso de eso, dice Pablo, bueno, si es que ustedes cometen el error de no creer lo que yo digo o de no someterse a lo que yo digo, es como si Pablo estuviese hablando, entonces sean recordados que lo que les voy a decir no se los mando yo, sino Dios mismo, como para que no se les olvide, como para que dejen esa actitud de estar seleccionando qué obedecen y qué no obedecen. ¿Qué manda Dios mismo? Que la mujer no se separe del marido. Hermanos, la palabra separación en este versículo, y esto no es un chiste, es la palabra que muchos pronuncian jorizo o chorizo. Y la idea es la de la división. De ahí tomamos nosotros la famosa palabra. Pero entonces la idea del apóstol Pablo es que la mujer no se separe por divorcio. Es decir, que la mujer no le dé carta de divorcio, que la mujer no abandone a su esposo. Hermanos, ¿aplica para la mujer? No, aplica para el varón. Y Pablo lo dice más adelante, lo aclara, lo reafirma más adelante. Veamos pues, la orden es que en un hogar compuesto por mujer cristiana y hombre cristiano, la orden para el hombre y para la mujer es la siguiente: ninguno de los dos puede abandonar al otro. Punto final, no hay nada más que alegar. ¿Pero será así? Sí, a causa de fornicación, alguna de las partes, siendo los dos cristianos, si a causa de fornicación una de las partes se ve afectada por ese acto fornicario, ¿ustedes qué dicen? Y esto no quiero que me respondan porque estamos en un sermón. ¿Ustedes qué dirán? Claro, el Señor Jesucristo lo dijo: a causa de fornicación yo me puedo divorciar. ¿Será que sí? Hermanos, en un hogar cristiano ni siquiera deberíamos estar mencionando la palabra fornicación.
Ni siquiera deberíamos estar mencionando la palabra adulterio, pero, si por desgracia hay un acto comprobado de adulterio, recuerden, estamos hablando con dos partes cristianas. Si hay un acto comprobado de adulterio, o por este lado, el lado afectado por el adulterio no tiene la potestad de decir, bueno, entonces me separo. No debería decirlo, porque ambos son cristianos y deberían sentar a dialogar y a perdonarse. La palabra que ni siquiera muchos cristianos pueden hacer memoria en esos casos. No, dicen algunos, no lo perdono. El Señor dice que en la fornicación se puede uno separar, así que me separo. Parece que la fornicación era todo lo que la señora estuviera esperando para conseguirse otro marido. ¿Ven el punto? Bueno, no. Son cristianos, tienen que hablar, se tienen que sentar, tienen que dialogar y se tienen que perdonar. Aquí viene el punto, ojo con esto. Tiene usted a Ana y tiene usted a Pedro. Pedro adultera, Ana es la parte afectada. Viene el pastor, Pedro, Ana, sentémonos, dialoguemos, hablemos, miren, esto dice la palabra, y Ana dice, no lo perdono, y no lo perdono, y no lo perdono, y me separo. Pregunta, ¿esa mujer es cristiana? Lo más probable es que no sea cristiana. Fíjense en ustedes la implicación. No lo quiso perdonar. ¿Puede existir un cristiano, dígamelo usted, que no quiera perdonar? No lo puede existir. Nadie está diciendo de que el perdón sea fácil. Sí, tranquilo, no ha pasado nada. No, sí pasó. Pasó algo muy grave, pasó algo muy serio. Sí pasó. El hecho no es negarlo, el hecho es hablarlo, discutirlo, dialogarlo y buscar la reconciliación inmediata, hermanos. Dice el apóstol Pablo, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ustedes ya pues me son testigos que hace un par de minutos dije que esto aplica para ambos lados del matrimonio. Hermanos, hablemos brevemente del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Sencillamente hablando, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con el propósito, de beneficiarse de la plata que tiene la mujer, de beneficiarse, y lo digo con respeto y no a manera de chiste, del gran cuerpo y de la gran sensualidad que tiene este hombre. No, el propósito del matrimonio es la compañía mutua y exclusiva. En otras partes, hermanos, creen que el matrimonio simplemente es para procrear. No, hombre, claro, ese es uno de los propósitos, sin lugar a dudas. Es una orden que nosotros tenemos o debemos esforzarnos por cumplir. Pero el matrimonio, hermanos queridos, en plastilina para que jamás se nos olvide es esto: el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer con el propósito de acompañarse mutua y exclusivamente en su peregrinaje por el mundo. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es esto aquí, lo otro aquí, la farra aquí, no, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Yo le digo a mi esposa, amor, o a mi novia o a mi prometida, amor, quiero caminar contigo todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Entonces el matrimonio no es, me voy a casar porque voy a tener esto, me voy a casar porque... Eso lo hacen los del mundo, hermanos. Nosotros los cristianos queremos una compañía para que juntos nosotros podamos caminar hasta el día que Dios llame a alguno de los dos a su presencia. Así que es un pacto de compañerismo.
Podríamos también definir, queridos amigos y hermanos, el matrimonio como el pacto hecho entre un hombre y una mujer de permanecer unidos con el propósito de proveerse compañía en esta vida para la gloria de Dios hasta que Él los separe por medio de la muerte. Entonces, hermanos, con eso en mente, consideremos el mandamiento al respecto de esa unión matrimonial. Y dice la palabra que la mujer no se separe del marido. Estamos hablando de hogares cristianos, como lo dijimos hace un segundo, de personas que han supuestamente creído en Cristo, de personas que tienen supuestamente el amor eterno con el que Dios nos amó antes de la fundación del universo. Estamos hablando de un hogar cristiano, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de personas que aman a su prójimo. Y la pregunta es, ¿se separa un hogar cristiano? Y la respuesta es, no, bíblicamente no hay argumentos para la separación de un hogar cristiano. ¿Que un argumento pueda ser el adulterio? Claro que sí. Pero ninguna de las partes afectadas podría decir, mira, esto dice la palabra, tú adulteraste, así que yo tengo las maletas empacadas y me fui ahora mismo. No, lo que les quiero decir es, no es el procedimiento, mis amados hermanos. Se necesita perdón y reconciliación. Y ya vamos a ver una serie de implicaciones que el no perdón tiene sobre la persona. Vivimos en este mundo, hermano, cristianos divorciándose, en un mundo facilista que no quiere resolver las dificultades. Vivimos en medio de profesantes que no tienen la capacidad de perdonar al prójimo. ¿Qué es eso, hermanos? Pero esto no es nada nuevo en la historia y ustedes bien lo saben. Los judíos sufrían ese mismísimo problema y ellos fueron llamados al arrepentimiento y fueron reprendidos muchas veces por buscar el divorcio esgrimiendo motivos que no estaban en la Escritura. Pero miles de años más tarde, hermanos, el pecado sigue causando estragos en las iglesias del Nuevo Testamento, en nuestros hogares y en nuestras sociedades. Pablo dice que la mujer no se separe. Así que cuestiones como no nos entendemos no son válidas para un divorcio, hermanos. Punto, no hay nada. Si usted no se entiende con su esposo, entonces busque ayuda para que se puedan entender. Pero le repito de una manera clara e inequívoca que el no entenderse es una excusa producto de su propia pecaminosidad. No es que no podemos tener hijos. Me separo porque yo no puedo tener hijo con mi esposa, o la esposa porque no puedo tener hijo con mi esposo. Él no me da hijos. Me quiero morir, me separo. Bueno, ese es un argumento en la Iglesia Católica Romana. Usted puede, esgrimiendo ese argumento, decir que ustedes no están en la capacidad de procrear y en la Iglesia Católica Romana puede comenzar un divorcio por esa causa. La pregunta es, ¿para nosotros los cristianos también lo será? No, hermanos. Nosotros queremos obedecer al Señor. Así que veré con ojos de sospecha a la persona, al hombre o a la mujer que quieran divorciarse sobre o esgrimiendo el fundamento de, oh, no puedo tener hijos. No, hermanos queridos, hermanos. Hay otras maneras, si es que usted desea tener un hijo bajo su cargo, hay otras maneras que éticamente son posibles a la luz de la Escritura. No es que tenemos problemas. Bueno, usted tiene problemas con su esposo, bienvenido al club. Todos los tenemos, hermanos. Pero en un hogar cristiano recibimos la gracia del Señor y como un par de personas maduras y adultas en el Señor y aún más cristianas, lo resolvemos. Ah, pastor, es que nos mantenemos peleando. ¿Mantiene peleando un hogar cristiano? Bueno, esto es cosa seria. Y yo pensaría, pero en verdad son cristianos, un hogar que mantiene como perro y gato, como decimos en el argot popular.
Pero si ese es el caso, hermanos, entonces la Escritura manda a perdonarse mutuamente, a que dejen de lado las armas y a que se amen, a que cultiven el amor, hermanos. Pastor, yo me voy a separar porque usted no conoce mi caso. Les estoy esgrimiendo excusas, recordándoles que a no ser por caso de fornicación, no puede haber separación en un hogar creyente. Y cuando hay acto de fornicación, llámese adulterio, puede, o más bien están ambos en la obligación de buscar el perdón de Dios y el perdón mutuo, hermanos. Pero hermanos, entonces la orden es clara: en un hogar cristiano no se separen. Lean conmigo el versículo 11 a ver, si es que Pablo ya cambió de opinión. Pero si se separa, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pero si se separa, ¿qué querrá decir Pablo? Muchos dicen, no, sí, Pablo está diciendo que se puede separar a la final. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, la orden de Cristo es: no abandone, no se separe de la esposa. Y el versículo 11, lo único que Pablo está diciendo es: si es que usted desobedece la orden dada por Cristo, entonces la orden es: no se puede casar. Es así de sencillo, hermanos. No le busquemos interpretaciones metafóricas elevadas a la potencia del misticismo. No, la palabra es clara. La orden es: el matrimonio cristiano no se separe. Pero si uno de los dos abandona a su cónyuge en pleno desacato de la orden divina, entonces la orden para esa persona es: ¿sabe? Miren, hermanos, es como si, esa no es la intención del Señor, pero yo se los digo, porque Dios nos conoce, porque Dios nos hizo y porque Dios sabe que la mayoría de divorcios surgen a causas y por excusas, a causas de que simplemente nuestros corazones abandonaron al cónyuge y se fueron en pos de otra mujer o en pos de otro hombre. Porque Dios conoce nuestra pecaminosidad, por eso dice el apóstol Pablo: bueno, la orden es que no te separes de tu esposa, pero, si es que decides desobedecer la orden y si decides separarte, miren lo hermoso de la orden: como el ternero no se puede casar, amiguito. Vean el punto aquí que está claro. Si la excusa era: yo me voy, lo voy porque quiero casarme con este. Bueno, Pablo dice: si usted es cristiano y desobedece la orden de Cristo de no abandonar a su esposo, sepa que hay una orden que viene detrásito que dice: si se separa, bueno, siga en desobediencia, pero no se puede casar. Así que, hermanos, se acabaron los días y los meses de las excusas. Por completo. No hay excusas para el divorcio en un hogar cristiano. Veámoslo un poquito más en detalle. Si la persona desobedece, solamente tiene dos opciones. Si la persona se divorcia de su esposo, o si el esposo se divorcia de su esposa, solamente tiene dos opciones. Y si continúa llamándose cristiano, vean esto, que si la persona se divorcia y dice: sí, yo a la verdad no soy cristiano, ya lo tratamos como el caso de un incrédulo. Pero si esta persona que se divorcia y desobedece continúa llamándose cristiano, solamente tiene dos opciones, mis amados hermanos. Uno, no puede casarse. Y dos, reconcíliese con su esposo. La palabra en el original griego es: si la mujer se fue de manera injustificada del hogar, ella y sobre ella recae la orden de que venga humillada delante de su esposo y busque la reconciliación. Si el hombre abandona a su esposa o se divorcia legalmente por razones no justificadas en la Escritura,
La responsabilidad recae sobre el varón de venir humillado delante de su esposa a pedir perdón y a buscar. ¿Qué dice la palabra en el versículo 11? Dice, y que el marido, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Hermanos, estas son cuestiones importantes y quiero que me presten atención. Muchas personas argumentan, hermanos, que estos versículos hablan de una separación, ¿cierto? Hablan de una separación, de que mejor yo me voy a dar un tiempo. No, hermanos, tengamos sumo cuidado, porque cuando una de las partes deja a la otra sin justificación bíblica, estamos hablando de abandono matrimonial. ¿Por qué llamamos abandono matrimonial? Y por qué el abandono matrimonial divide, daña y disuelve el matrimonio. Por lo siguiente, hermanos, porque bíblicamente el matrimonio es ese pacto de compañerismo. Y cuando yo entonces hago algo que afecte ese compañerismo, lo disuelvo. Si yo voy tras una mujer, disuelvo el pacto, me tengo que soltar de la mano de mi esposa para ir a coger otra mano. Eso disuelve este primer pacto de compañerismo. Y Pablo está diciendo, si hay una mujer que es cristiana y abandona a su esposo de una manera ilegítima, cuidado, no se case. Más bien, busque reconciliarse con aquel a quien abandonó. Ah, pastor, listo, ya me reconcilié, podemos seguir viviendo así, chévere, normal, no pasa nada. No. Y quizás muchos de ustedes no han considerado esto muy a fondo. No se puede vivir de esa manera. Tienen que volverse a casar. ¿Por qué? Porque el abandono de la parte que se va, el abandono, repito, de la parte que deja a su esposo, disuelve el matrimonio, hermanos. Ese matrimonio no es más matrimonio a los ojos de Dios como lo llaman muchos. Ese matrimonio ha quedado disuelto y debe volver a formalizarse en matrimonio. Ahora, si la mujer desobediente o el hombre desobediente se separa de su esposo creyente y se vuelve a casar, ese sí es el caldo de guacas que se comienza a formar de ahí en adelante, hermanos. Porque esta mujer está negándose, uniéndose con otra persona, está negando la posibilidad de que haya cumplimiento de la orden del apóstol Pablo, que es regresar arrepentida donde su marido para pedirle perdón y que ese matrimonio se forme una vez más. Bíblicamente hablando, hermano, la mujer si deja un hogar y se une con otro varón, esa mujer no se puede volver a juntar con el primer varón, lo dice la Escritura. No se puede volver a juntar. Entonces, hermanos, ahora quiero hacer un paréntesis, hermanos. Hay infinidad de casos, de combinaciones y de diferentes cuestiones que por razones prácticas es imposible tocarlas desde el púlpito, todas ellas con un mismo origen, el pecado. Todas ellas esgrimiendo excusas, prefiriendo una perspectiva facilista en vez del diálogo, del perdón y de la reconciliación. Hay muchos casos y hay casos muy complejos y hay casos tan complejos que ya uno no puede discernir de manera escritural y clara qué hacer o qué consejo dar en un caso o en otro. Estamos tocando simplemente este punto. Pero hermanos, quiero que le demos conclusión al menos a estos dos versículos para que les queden claro estas cuestiones, hermanos. Dice, el Señor dice, Mateo 19:9, cualquiera que se divorcia de su mujer por una causa que no sea fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Así que entre verdaderos cristianos la cosa es diferente. El divorcio por causas diferentes a la fornicación debe ser una total imposibilidad, porque Dios lo prohíbe de manera
tajante. Así que la iglesia, hermanos, suponga el caso, suponga que tenemos ese caso en nuestra congregación y son cuestiones prácticas. La iglesia debe pedirle a la persona, al cristiano, recuerde, estamos hablando de un hogar cristiano. Si un cristiano abandona al otro o le da o se divorcia de manera unilateral de otro, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia, partiendo de la base que ambos son cristianos, ¿sí me entienden hasta ahí? Eso quiero que me sigan porque este es un razonamiento lógico de aquí en adelante. Partiendo de la base que ambos son cristianos, pero que quizás tenemos un caso de desobediencia, ¿de quién? De parte del cónyuge que se divorció del otro por razones no escriturales. La iglesia debe intervenir de manera inmediata y la iglesia, el pastor a la cabeza, le debe pedir a la mujer que abandona al esposo o al esposo que abandona a la esposa, la iglesia le debe pedir que se arrepienta. Vean el proceso lógico, hermanos. La iglesia debe pedirle que se arrepienta. La persona se ha divorciado injustamente, la persona es llamada y claro, habrá cierta administración, la persona debe pedir perdón a su esposo o el esposo a su esposa, debe buscar la reconciliación, debe buscar una vez más el nuevo matrimonio y la unión de cuerpos. Entonces, si sucede eso, pero el Señor concede gracia y la iglesia le pide a la persona que abandona que se arrepienta, gloria al Señor. Volvemos al cauce bíblico y la solución es mucho más fácil y placentera. Pero en la inmensa mayoría de los casos la mujer o el varón que abandona no se arrepiente. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe tratar a esta persona como, en primera instancia, como un cristiano que persiste en desobediencia, en cuyo caso aplicarían los parámetros disciplinarios de Mateo capítulo 18. Se le hace la exhortación, se traen testigos, se busca mediar con la persona, se busca la reconciliación y si a la final la persona que abandona el hogar se niega a pedir perdón y se niega a luchar por ese hogar, simplemente, escúchenme el procedimiento, simplemente la iglesia en uso de sus facultades conferidas por Dios en su palabra, díganme ustedes, ¿qué hace? La declara una persona inconversa. Escuchen pues ese caso, hermanos. Porque en el momento en el que la iglesia, en uso de las facultades bíblicas, declare a una persona inconversa, ahí la situación cambia por completo, porque ahí estaríamos entonces hablando del caso en el que una incrédula abandonó a un creyente. ¿Sí ven la situación? Y si una incrédula abandonó a un creyente, entonces la incrédula sigue su camino de incredulidad y el creyente abandonado ahora está en posibilidades de casarse nuevamente, legalmente, bíblicamente. Espero que hayan seguido todo el razonamiento, hermanos. Así que basado en eso, la parte creyente que ha sido abandonada por la parte adúltera, incrédula o viceversa, ahora está plenamente en libertad de contraer matrimonio. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos queridos. Ya me muevo hacia la conclusión. Quien se divorcia por causa injusta se equivoca, pero quien se arrepiente de tal equivocación, hermana, es un creyente. Quien se arrepiente, quien viene a pedir perdón por el daño causado, por el mal testimonio al cuerpo, en la sociedad, hermanos, quien se equivoca, pero quien se arrepiente, oh hermanos, tengámoslo en alta estima. Se ha equivocado fuertemente, brutalmente, pero para eso somos iglesia y tenemos el poder de acoger a estas personas, más cuando se han arrepentido, hermanos. Quien abandona el hogar, estoy diciendo simplemente meras conclusiones puntuales. Quien abandona un hogar cristiano, ¿qué nombre se le debería dar? El cristiano que abandonó a su esposa. No, el incrédulo que abandonó su esposa.
Quien no perdona una ofensa. Pastor, es que usted es bobito. La palabra dice que por fornicación. Sí, hermano, yo lo entiendo. Si usted me quiere sacar todas sus credenciales y todos los pasajes bíblicos y quiere argumentar su divorcio basado en la fornicación, en el pecado de su esposo o viceversa, usted está en plena libertad de hacerlo, hermana, hágalo. Lo que yo le tengo que decir antes de que lo haga es esto: que usted supuestamente como cristiana tiene que perdonar a su esposo. Y el que no perdona no es cristiano. Y allí nos encontramos en la extraña postura que, a pesar que el Señor nos permite el divorcio por causa de adulterio, ahí nos encontramos con la extraña postura de que aún el adulterio lo tenemos que perdonar, hermanos. Bienvenido al cristianismo bíblico, hermanos queridos. Quien no lucha por salvar su matrimonio es peor que un incrédulo, hermanos. Quien saca excusas por divorciarse, lo desprecio por completo, hermanos, y no me da pena decirles esto. Finalmente, quien desea divorciarse de su esposo para casarse con otra esposa porque quiere algo de otra esposa, es peor que un incrédulo. ¿Por qué, hermanos? Porque las mujeres no son objetos. Y cuando usted se casó, usted debió haber pensado que su cuerpo ya no iba a ser tan hermoso como el que tenía antes. Todos vamos degenerándonos, hermanos. Nuestro cuerpo se va acabando. Y lo más hermoso, cuando un par de cristianos se casan, es que cuando se dicen mutuamente hasta que la muerte nos separe, nos tenemos que, por decir así, nos tenemos que visualizar casi endebles, sin poder movernos, con arrugas, sin ningún tipo de fuerza, pero con el amor latente, como cuando se prometieron casarse el uno al otro. Nosotros los cristianos no nos casamos ni por conveniencia, ni por deseos de obtener placer, ni por deseos de mejorar el apellido, ni por deseos de progresar en la vida. Punto. Nosotros los cristianos nos casamos por amor, y delante de Dios esa unión es indisoluble. Cuídese usted primero, mujer, varón, cuídense, apártese del pecado, tenga sumo cuidado con la fornicación. Yo le pido a cada varón, a cada esposo, yo le pido a cada esposa, y se lo pido en el nombre de nuestro Señor, que cuide a ese esposo o a esa esposa que Dios le ha dado. Yo le pido que lo cuide. Yo le pido que usted se acuerde de ser agradecido por ese regalo. Lamentable es el caso de un matrimonio que ve a su esposa como una carga, o que ve a su esposo como una carga. Bendito el hogar, por la gracia del Señor, sabe y es recordado de que es un pacto de compañerismo donde ambos llevan las cargas en el Señor. Cuide a su esposa, dé gracias por su esposa. Recuerde también usted, con esto termino, que usted debe valorar el regalo que Dios le ha dado por medio de su esposa. Así que, queridos hermanos, cierro con esta meditación. Usted es deudor de Dios. Si usted es cristiano, usted es deudor de Dios y deudor de su esposa. Usted es deudor de Dios. A Dios le debe todo, pero el punto es que usted no tiene cómo pagarle a Dios todo lo que Dios ha hecho por usted. Nunca tendrá cómo pagar lo que Dios ha hecho por usted. Así que usted es deudor de Dios toda su vida, esclavo de Cristo. Pero usted, esposo, o usted, esposa, también es deudor de su cónyuge, también le debe, y es su deber pagarle con comprensión lo mucho que te ha comprendido.
Es tu deber pagarle con paciencia la mucha que ha tenido para contigo. Es tu deber, esposo, es tu deber, esposa, pagarle a vuestra contraparte con respeto, porque ella o él te ha mostrado. Pero sobre todo, hogares, páguense la deuda suma del amor con la que ustedes han sido amados. Matrimonio, una institución divina de carácter insoluble, disuelta por la muerte o disuelta por la negativa del hombre a perdonar. Que eso no suceda en ninguno de nuestros hogares, hermanos, y que Dios tenga misericordia con nosotros. Vamos a cantar el último himno, es el himno número 58, himno número 58. Jesucristo, mi cruz tomo, tus pisos tomo, tus pisos tomo, tus pisos tomo, tus pisos